Espero que ya todos estemos presentes para comenzar con nuestros temas correspondientes, ¿no? De acuerdo a las cuestiones de introducción. Desconéctalo. Los molesto por favor ahí con que tengan prendidas el audio. Voy a compartirles el material. Me avisan por favor si ya pueden verlo. Buenos días para todos. Buen día, maestra. Buenos días. Buenos días. Maestra. Bueno, Buenos días a todas y a todos. Buen día, maestra. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Para que nosotros comprendamos el objetivo de nuestra materia, vamos a entender esta cuestión del Estado, la creación de nuestra nación, como el origen, la base de lo que hoy conocemos, y vamos a llegar a la evolución también de la educación. Recuerden que estas versiones... Maestra, disculpe que le moleste, no se le escucha su voz, maestra, de lo que usted está hablando. Disculpe. Ese gallo. Hola. Compañeros, apaguen sus micrófonos. Gracias. Ahora sí, díganme por favor si todos pueden escuchar. Muy bajito, maestra, muy bajito. Yo los escucho perfectamente. Verifiquen si su internet no está fallando de alguna manera. A los compañeros, maestra, sí se les escucha, pero a usted cuando empieza a hablar no se le escucha. Se le escucha ya como un sonido lejos, lejos, lejos. Ok, ¿ahí ya se escucha mejor? Ahí sí, maestra, ya se Ahí escucha sí mejor. se escucha, maestra. Gracias, muy amable. De nada, gracias por la notificación. Entonces, ahora sí damos inicio a esta parte sobre conocer nuestro estado, nación, los eventos históricos que también tuvieron en cuenta para que hoy tengamos estas políticas públicas, esta sección de gobierno, este poder del Estado que realmente nos lleva a conservar nuestro derecho a la educación y cómo es ampliamente garantizado en todos los ciudadanos o los gobernados. Y para eso tenemos que comprender la teoría del Estado. Y en sí, la teoría del Estado, pues estudia el origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Recordemos que aquí estamos hablando el Estado como un ente moral, es decir, cómo reconocemos a nuestro país mexicano. Y en este sentido, la expresión teórica del Estado o teoría general del Estado proviene de la traducción de los términos Allgemeine y es una de las dos disciplinas en las que los autores alemanes dividían la ciencia del Estado. De acuerdo a nuestra historia como país mexicano, pues cada uno de estos eventos ha creado distintas maneras de entender lo que en la época, las circunstancias, generaban la ley, la organización social, la organización económica, y esto iba conformando lo que reconocíamos como Estado. De manera más específica, comenzamos con que este fenómeno estatal, tanto en su generalidad como en su concreta realidad presente, indaga así las condiciones permanentes que presenta el fenómeno estatal
en cuanto a la organización del poder o forma de agrupamiento político, y se detiene particularmente en la investigación de la realidad de la vida estatal que nos rodea. Mientras tanto, estas bases políticas no son lo que realmente se pretende explicar el día de hoy de forma contemporánea. La política había sido creada en representación de los ciudadanos, en representación del pueblo, para proteger y garantizar varios de sus derechos por el simple hecho de existir en este territorio y compartir, ¿no?, distintos ideales o intereses dentro de su sociedad, lo cual llevaba a esta organización del poder, ya que existía esta parte de poder reconocer los distintos sistemas de una administración para el Estado, pues ya existía la nación autónoma como tal para poder escoger cuáles iban a ser sus formas de organización. Ahora bien, dentro del sistema que se representaba, vamos a encontrar que el sistema de derecho político es la que constituye el estudio de la organización de la sociedad mediante instituciones objetivas, en las que hace residir el poder, es decir, el estudio del estado de un titular abstracto del poder. Es conocido que nuestro país funciona por sus distintos organismos y distintas autoridades. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién los hace organismos y quién los hace autoridades? Por lo tanto, tenemos este autor, Bourdieu, que nos dice que las decisiones políticas expresan la voluntad de los individuos de las que emanan, el título en virtud del cual ellas pueden exigir obediencia, y consiste en que el poder no reside en los gobernantes, sino en el Estado. Aquí es un punto muy social que tenemos que tener en cuenta, pues ya que varios de los representantes políticos han olvidado cuál es la parte de que son representantes y el poder es otorgado precisamente por nuestra nación. La potestad que tiene el Estado mexicano al ser independiente, democrático y reconocido como una república federal, le otorga que pueda tener estos representantes de distintas autoridades o las mismas instituciones. Ahora bien, la teoría del Estado moderno se fundamenta alrededor de dos conceptos estrechamente vinculados. Recordemos que de acuerdo a la evolución, pues las formas de Estado han sido elegidas de distintas maneras, como lo tenemos en eventos históricos y también en eventos de forma global. El Estado moderno es Estado constitucional que se estructura en un sistema de órgano mediante los cuales exterioriza una voluntad concreta y realiza las funciones encaminadas al cumplimiento de sus finalidades esenciales. El inciso B, el Estado moderno es Estado de Derecho que funcionalmente somete a una disciplina jurídica la relación de su actividad con los habitantes de su territorio. En este sentido, nuestro Estado cuenta con una Carta Magna, que es nuestra Constitución, que vamos a tener un poco de perspectiva sobre esta cuestión constitucional. Recordemos que desde 1812 tuvimos la primera Constitución reconocida, sin embargo, hasta el nombre era la Constitución de Cádiz, por lo tanto, fue todavía una base total y completamente española. A partir de 1812 presentamos distintas cronologías, como la de 1814, la de 1857, y dentro de cada una de estas constituciones hubo un cambio, hubo una modificación, dependiendo de los intereses y las necesidades que se manifestaban en nuestro sistema político mexicano. Y dentro de este sistema político mexicano es donde empieza a tener cuestión el Estado moderno, y es a partir de 1917 cuando el poder constituyente empieza a tener estos intereses civiles, sociales y políticos para que fueran reconocidos en nuestra Constitución, y ahora sí el poder del Estado, ¿no?, esta soberanía fuera meramente representada acorde a cada uno de los derechos correspondientes como ciudadanos. Tenemos a un autor llamado Hans Kelsen, quien es uno de nuestros juristas que nos ha dejado mucho campo dentro del ámbito del derecho,
y él nos afirma que el Estado es un orden jurídico, un ordenamiento normativo coercitivo. Entre el gobernante y el gobernado existe el Estado como forma superior de convivencia. Para que también exista un Estado, vamos a ver esta parte de los elementos, porque sin estos elementos el Estado no es reconocido como tal. Y los elementos esenciales de la estructura del Estado son el territorio, la población, el poder y el derecho. Tienen que ir, hagan de cuenta, esto es como una red, ¿no? Que tiene que actuar para tener esta plena organización dentro de su territorio, con su población, y que el ejercicio del poder sea efectivo, de acuerdo a las normativas necesarias para que exista este equilibrio social dentro de la misma sociedad. Los elementos modales son la soberanía, los fines del Estado y el imperio de la ley. El Estado debe comprender un grupo social importante localizado sobre una porción de la superficie terrestre, dotado de un poder de mando soberano y un orden jurídico generalmente encaminado a alcanzar determinados fines. La cuestión sobre el territorio en un estado son entes sumamente importantes, no solo para cuestiones sociales, sino que también para cuestiones políticas y cuestiones sobre las normas jurídicas. Es decir, si no, los países o los estados no tendríamos territorios que realmente marquen y limiten las actuaciones de los ciudadanos independientemente cuáles sean sus intereses. La población del Estado está básicamente requerida porque debe reunir ciertos requisitos, y uno, por su sentido demográfico o cuantitativo; dos, por su unidad jurídica, política y económica; y tres, por su sentido demológico y cualitativo; cuatro, por la cohesión cultural. Recordemos que dentro de la población, esta parte o la individualidad que se contiene en cada uno de sus ciudadanos es también reconocida por las normas y reconocida por esta potestad del Estado también de proteger o procurar que realmente se lleven a cabo este respeto hacia su mismo derecho. Esta es una de las cuestiones prácticas que efectivamente nos llevan a que hoy en México, pues la educación sea meramente un derecho constitucional y un derecho humano de acuerdo a ciertas interpretaciones y reconocimientos, como lo es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Kelsen nos explica que el pueblo del Estado son los individuos cuya conducta se encuentra regulada por el orden jurídico nacional, trátese del ámbito personal de validez del orden jurídico. Por lo tanto, supongamos en esta misma cuestión sobre el pueblo, significa que existe un ciudadano y este ciudadano contiene una nacionalidad. Esta nacionalidad es reconocida por la misma norma y otorgada por el mismo Estado, lo cual no significa que pues no tenga el derecho de acudir a otro territorio donde existe otra nacionalidad, pero van a existir ciertas limitaciones dentro de esa conformación del Estado, pues para estas personas. Ahora bien, dentro de el mismo requisito sobre el territorio del Estado, pues es el marco territorial, ¿no? El área geográfica que sirve de asiento, o como lo ha No comió nada, Ibrahim. no es en realidad otra cosa que el ámbito espacial de validez del orden jurídico del Estado. Todo Estado debe poseer un territorio y, como un supuesto imprescindible de su organización, de las funciones que le corresponden, de los servicios que atiende y de su competencia para regularizar, coordinar y controlar la acción administrativa, ya que no hay Estado sin territorio. Es importante reconocer que en esta cuestión sobre el territorio, pues también existen ciertas limitaciones gracias a la ley sobre un dominio terrestre, un dominio marítimo, un dominio del subsuelo y un dominio aéreo. Se ha actualizado de manera internacional que también las formas de dominio sobre este territorio. Disculpe, maestra, que la interrumpa en este momento.
pero Sí, a los dígame. compañeros, por favor, Sí, yo por de favor. manera personal sí quisiera que apagaran su micrófono, porque creo que muchos estamos interesados en poner atención a lo que usted está explicando, y por el ruido del micrófono no se escucha. Sí, por favor, gracias, compañera. Ahí, por favor, el que dice ZTE Blade B40S su micrófono. Bueno, ya lo silencié yo. Ahora, dentro de este tipo de dominios, ¿no?, que existe en los territorios sobre los estados, pues también les comentaba que existe una evolución que ahora también se interpreta con cuestiones sobre el espacio, es decir, por ejemplo, las limitaciones, los permisos que se tienen que obtener cuando, ejemplo, hay un satélite o cuando se encargan precisamente de tener en el espacio aéreo un poco más allá ciertas actividades que son meramente del Estado. ¿Cómo vamos a definir, ¿no?, esta cuestión sobre el poder del Estado? Y es un aspecto significativo de un sistema político que distingue la política de cualquier otra actividad humana. El poder es un medio poderoso para que el Estado pueda realizar sus fines o la capacidad de imponer la obediencia. El poder político es una libertad, una energía y una superioridad que realiza una empresa de gobierno y gobierno creando orden y gobierno. Como les decía, esta es una red que realmente se considera dentro también de nuestro Estado mexicano y en su funcionamiento. ¿Cómo les pongo este ejemplo de todo lo que estamos estudiando? Recordemos el avance que obtuvimos gracias a este personaje de José Vasconcelos, que precisamente presiona para que se creen estos órganos, estas instituciones de una manera gubernamental para que la educación sea más accesible para el pueblo mexicano. Y así es como nosotros empezamos a avanzar para que llegara a todos los rincones. Y con esta creación de la Secretaría de Educación fue precisamente un movimiento de este poder del Estado para crear un organismo que se encargara de vigilar y de al mismo tiempo administrar esta función dentro de la educación hacia todos los ciudadanos como parte de un derecho que ya había sido reconocido en nuestra Carta Magna. Por eso concluye esta definición que el poder se refiere al dominio, imperio, facultad y jurisdicción que se tiene para mandar o para ejecutar una cosa. Otro ejemplo de este poder del Estado en nuestro sistema jurídico mexicano, pero en la parte de educación, es que también cuenta con que no nada más las personas o los individuos nacionales tienen derecho a la educación, sino que también a todas aquellas personas que pisen suelo mexicano se les respetará y se les incluirá este derecho. Ahora bien, para ir asentando y culminando nuestro tema, pues encontramos que la soberanía, como nos dice el autor Andrés Serra Rojas, la soberanía no es un poder limitado e ilimitable que surge simultáneamente con el nacimiento del Estado. Esta fórmula podría ser una caracterización negativa de la soberanía, pero sin establecer su esencia. La soberanía es la cualidad del Estado de autodeterminarse o de autoorganizarse. El Estado no está subordinado a un derecho natural que no existe, pero tampoco es el Estado un poder que conduzca a la anarquía, porque ello es la destrucción del propio Estado. En consecuencia, este tiene que dictar su constitución, escoger su contenido, pero no puede dejar de darse esta. Es decir, la soberanía siempre va a existir cuando se respete esta integridad básicamente de nuestros individuos mexicanos. Y para que exista esta integridad o individualidad de protección de derechos de los mexicanos, es la potestad del Estado que va a crear conforme a su política
las posibilidades, los institutos, los órganos, los organismos que se van a encargar de administrar estas facultades de derechos o este intercambio de derechos y obligaciones que reconozca básicamente todos los ciudadanos que conformamos el pueblo mexicano. Y de acuerdo a todas estas necesidades es como nosotros podemos empezar a hablar ahora de lo que conocemos como el derecho administrativo, quien tiene mucha participación en todas estas cuestiones sobre que se pueda integrar, ¿no? O incluir todas estas necesidades que nosotros contamos en el Estado mexicano. Es decir, este derecho administrativo es parte del derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Eso según la definición del autor Enrique Sayagués Lazo. ¿Qué significa ser parte de este derecho público? Significa estar meramente relacionado con la actividad del gobierno, ¿no? Con actividades o instituciones que realmente resuelven también por autoridades elegidas por la mano, la potestad, en este caso en derecho también lo conocemos como la mano judicandi, que es la posibilidad del Estado de otorgar precisamente lo que habíamos visto en este sistema de obediencia. ¿Quieres un café? En la segunda definición tenemos que la rama del derecho público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. Gabino Fraga es un autor también uno de los exponentes de la UNAM que realiza este estudio sobre el derecho administrativo. Y pues la forma en la que va a funcionar nuestro Estado, vamos a integrarlo y les doy un panorama pequeño sobre esta función del derecho administrativo, pues es que, por ejemplo, tengamos órganos centralizados y órganos descentralizados. En este caso, hablar de los órganos centralizados son los que conocemos como las secretarías, como la Secretaría de Defensa Nacional, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que todas ellas se encargan de una cuestión en específica para proteger y al mismo tiempo garantizar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, reconocidos también en nuestra Constitución, que más adelante estudiaremos una pequeña parte sobre la Constitución y cómo fueron cambiando de acuerdo a los eventos históricos. Esta sección de la que nos interesa, pues es sobre la educación. Y meramente esta cuestión educativa funciona gracias a la creación del Estado, funciona gracias a la soberanía que se obtuvo para representar este derecho, y esta cuestión sobre el derecho administrativo es la que se contiene, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, pues es un órgano centralizado de esta administración pública de nuestro país mexicano. En nuestra tercera definición, encontramos que es una rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y protección judicial existente contra esta. Aquí también entran dos cuestiones que ya encontraremos en las cuestiones administrativas, porque así como funciona el Estado, todos los operadores pues también son personas que se les otorga ciertos cargos, que se les otorga ciertos reconocimientos para que puedan desempeñar, por ejemplo, un empleo, y que también existe la normativa necesaria, por ejemplo, la cuestión de las responsabilidades de los servidores públicos, y en esta ley podríamos encontrar distintas circunstancias que los llegue a tener su mejor plan para realizar su trabajo, ¿no? Es también parte de nuestra legislación que cuide este contexto sobre cómo desempeñar o cómo desempeñan ciertas personas el trabajo que ha sido ahora impuesto básicamente por esta parte de la administración pública, o bien ya fuera de la administración pública que realicen cualquier tipo de trabajo. También lo encontraremos en los distintos órganos. Ok, y de acuerdo a esta
pues a esta pequeña presentación. ¿Alguien tiene hasta el momento una duda? Maestra, yo tengo una duda. Dígame. Ya ve que en la plataforma se señalan ahí una serie de elementos en la primera unidad. Ok. Desde la definición del concepto de derecho y todo lo demás, que ahorita no recuerdo lo que es cuestión, qué era el significado de derecho y todo lo demás de la primera unidad. Mi pregunta es, ¿había que buscar todos esos conceptos y hacer un trabajo escrito al respecto y subirlo a la plataforma? Porque de hecho yo lo hice, pero no sé, yo me quedé con esa duda, pues, porque en la unidad 2 sí me quedó, sí, Ajá. perdón, en la unidad 2 sí me quedó claro que hay que hacer todo un trabajo de investigación seria Sí. con la estructura que nos está dando. Ok. Sí, Sí. Mire, esas cuestiones sobre la plataforma, pues únicamente hay dos actividades que van a hacer la entrega, que son efectivamente las que usted ya reconoció y los apartados que ya están abiertos. Los que me comenta de la primera unidad, pues ya son los que abarcamos y esos efectivamente no es exigencia que se realice una entrega. La única sugerencia que existe dentro de la unidad 1 es que se hagan los comentarios, se hagan las aportaciones en el apartado de foros donde ya está inmerso el primer material introductorio para su materia. Ah, perfecto, porque la verdad es que sí me pasé toda la semana haciendo la investigación y sí me pareció interesante porque a partir del concepto de Estado, que es un concepto abstracto, pero que confluye en dos términos. Por un lado, el Estado como un órgano regulador y por otro lado, como un órgano que coordina las acciones de los miembros de la sociedad que conforman a través de las familias. Eso me pareció interesante. Y ya lo que comentaba usted acerca de las cuestiones administrativas, que ya ve que hay unidades administrativas concretas, algo así, no recuerdo ahorita, que son aquellas que se encargan de regular el presupuesto del gobierno y hay otras que son específicas para determinados grupos, como lo que comentó de Secretaría de Educación, pues, Exacto. que hay determinadas normas que tienen que regular esa cuestión. Por eso le preguntaba y la verdad le agradezco, ¿eh? Nada que agradecer. Bien, entonces vamos concluyendo pues con esta parte que estamos hablando del derecho administrativo. Y conocer esta sección del derecho administrativo es también tener en cuenta que las políticas públicas tienden a tener mucha participación en esta cuestión del derecho administrativo. Es decir, nosotros conocemos a nuestro país mexicano que contiene demasiadas culturas, es decir, es pluricultural. Y, por ejemplo, hay un término que también nosotros conocemos, por ejemplo, aquí en Chiapas también es muy común que nosotros escuchemos sobre esta cuestión de usos y costumbres, ¿no? Y pues esta individualización o reconocimiento, identidad de los pueblos originarios es sumamente reconocida también en este apartado del derecho administrativo para llevar a cabo ciertas acciones. Lo podemos observar y ver dentro de estas políticas gubernamentales, por ejemplo, con la implementación de programas, ¿no? Con la implementación de ciertos aspectos que muchas veces no son también consideradas de una manera general, sino que las circunstancias que pueden presentar ciertos grupos colectivos hacen que se encuentren en un orden prioritario. Y eso es manejado también por esta sección de la administración pública, donde realizan, por ejemplo, la cuestión de las encuestas, donde realiza, por ejemplo, el INEGI, ¿no? Estas estadísticas donde se manejan los índices de pobreza, donde se manejan los índices de violencia también, porque son cuestiones que implican para que este derecho administrativo tenga en su actuación las diferentes secretarías que tienen a su cargo para que entonces se implemente dentro de esta legislación necesaria el avance correspondiente para nuestro país.
Y como recordando que nuestra conformación de nuestro estado pues es una república democrática y federal, encontramos que tenemos cuestiones de la administración pública federal, tenemos administraciones estatales y tenemos administraciones municipales. Cada una de estas, de esta manera democrática, pues es como elegimos a nuestros representantes, ¿no? Esa cuestión sobre el sufragio efectivo ya la conocemos de manera muy práctica, de manera histórica también en nuestro país, que ha representado un montón de revueltas de acuerdo a las distintas políticas que se han presentado y en especial a los personajes que pues han venido evolucionando dentro de esta administración pública federal, como los distintos partidos políticos y las bases que ellos expresan, ¿no? Las manifestaciones que hay hacia el pueblo mexicano. Maestra, buenos días. Sí, buenos días. Mire, en el punto donde usted estaba hablando de que todas las personas que están en territorio, cuando estaba usted hablando del Estado y el territorio, ahí mencionó algo acerca de que todos, aunque no sean mexicanos, pero estén dentro del territorio, tienen derechos también. Ahí, mm, me llamó la atención porque pues toda persona ya ve que, bueno, yo soy de Tabasco y aquí pasa mucha gente de los migrantes Sí, y sí, de es cierto. repente sí se les violan los derechos, se puede decir, ¿no? Entonces, hay cierta discriminación hacia ellos. Entonces ellos, no mi dudas, nada más que me aclare tantito, ellos tienen todos los derechos ahora sí que de exigir que se les respeten sus derechos, ¿no? Ajá, digamos que tienen la facultad de conocer sus derechos, pero esto es de acuerdo al grado constitucional, porque en la reforma del 2011 se incrementa en nuestra constitución los derechos humanos y precisamente en el artículo primero, en el párrafo tercero, habla esta cuestión sobre que a todo ciudadano mexicano y aquella persona que pise suelo mexicano se le respetarán, garantizarán y protegerán los derechos humanos. Entonces, la base concreta es esta en cómo tratar a esta cuestión migratoria, porque ahora, como estamos hablando de esta parte del derecho administrativo y las políticas públicas, es como decir, bueno, no todo nuestro país mexicano cumple también con que se le respeten y se le protejan y se le garanticen todos sus derechos, y ahora resulta que una persona que no es nacional tiene que buscar el Estado mexicano cómo darle salud, educación, trabajo, etcétera. Entonces buscamos aquí este equilibrio que debe existir, pero ya va de acuerdo a la cuestión del derecho administrativo. ¿El qué? No. Sus micrófonos. Vamos a respetar cuando la maestra esté hablando. Estaba tratando de buscar cómo silenciarlos. Pero bueno, para terminar la pregunta que nos hacía su compañero, pues es en definitiva, digamos, por ejemplo, el Instituto de Migración, pues es otro órgano que realmente se encarga de que nosotros podamos tener esta interpretación de la protección de sus derechos. Maestra, yo tengo una inquietud. Cuando, bueno, me permití ver los videos del jurista Okay, que dejaron en la plataforma. Sí, sí. Entonces me llama mucho la atención que nuestra Constitución, en uno de sus artículos, que es el artículo primero, señala de que los derechos humanos son la base primordial de los ciudadanos mexicanos, que incluso es de orden para los grupos indígenas o grupos originarios de nuestro país, porque como usted comentaba,
acertadamente, somos un país pluricultural, donde convergen no solo etnias, no solo grupos originarios, sino también grupos que han llegado a través de la migración a México, como son los afromexicanos, ¿no? Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. Si constitucionalmente está asentado los derechos humanos para proteger a nuestros hermanos indígenas, ¿por qué a diario escuchamos en los medios masivos de comunicación, televisión o radio, que se cometen grandes abusos? Ok, bueno, vamos a dar respuesta. Nos quedamos, por favor, les encargo sus micrófonos. Ajá, José Castillo. Raúl de la O. Bueno. Tenemos entonces esta problemática dentro de nuestro sistema jurídico y dentro de lo que realmente sucede allá afuera en la sociedad, ¿no? Estos aspectos de no nada más de discriminación hacia los pueblos originarios no se genera únicamente en un estado exterior, sino que tenemos que reconocer que también existe dentro de la sección social, ¿no? Aquí tenemos dos marcos apartados dentro del mismo. Tenemos la posibilidad de lo que nos manda o nos genera las normativas, la ley, el reconocimiento, su protección y cómo son tomadas ante la sociedad. Entonces, este mismo sistema de interpretación social que tiene cada individuo, cada cultura, realmente se impacta y limita que se proceda de acuerdo a esta garantía que nos concede, por ejemplo, la Constitución de nuestro país para proteger a cada individuo independientemente de sus razones étnicas, religiosas, etcétera. Entonces, esta cuestión no significa que no existan, ¿no?, los órganos o los organismos para que se hagan valer y respetar estos derechos. El problema ahora sí que podríamos abarcar es esta posición social que realmente no está totalmente integrada a lo que significa nuestra organización política, nuestra organización gubernamental, nuestra organización jurídica. Recordemos que uno de los apartados u objetivos que interpreta la ley mediante este derecho a la educación, pues es precisamente implantar un progreso hacia cada individuo dependiendo de su grado de desarrollo. Y pues esa es otra de las cuestiones que también muchas veces son frenadas por distintas cuestiones sobre la cultura que representa ese mismo territorio o esa misma ciudad o estado, que tiende a tener también lo que hablábamos en esta cuestión, por ejemplo, de los grupos originarios, que también hacen el uso de sus costumbres como una fuente de un derecho. No sé si alguien más tengo otra duda o si quedó clara o hay otro cuestionamiento al respecto. Maestra, nada más para aclarar y a ver si estoy en lo correcto. Indica que es estado, para que exista un estado, tiene que haber primero un territorio, el cual debe estar normado por leyes. Tiene que haber, y no nada más el territorio, sino también tiene que haber población y los servicios necesarios para que ésta pueda ser funcional. Y esta pues está
establecida por ciertos límites territoriales también, y que no nada más es tierra, sino también es aéreo y marítimo. Sí. Ok. Y pues para que funcione de manera correcta o adecuada, debe de existir normas o leyes para regular pues la conducta de la gente y todo lo que en ella interfiere, como es alimentación, educación, vivienda, etcétera. Ese es por ese lado del Estado. Por el otro lado de la educación, bueno, de los inmigrantes, que decía, recuerdo que dijo claramente usted que cualquier persona, aunque no sea de este país, con el simple hecho de que pise el suelo mexicano, ya tiene derecho a la educación. Fue lo que hizo énfasis, a la educación. A las demás garantías con las que contamos todos los mexicanos, pues ya no lo sé si sean reguladas de la misma manera. Pero en cuanto a educación, cualquier persona que esté, ya sea en nuestro estado o en nuestro país, ya tiene derecho a la educación, de acuerdo a las reglas y normas que nosotros tenemos como país. Así es. Perdón. Ahora bien, en el caso de los pueblos indígenas, pues creo que ahí todavía hay muchísimo que nos falta como país, porque todavía existen muchos pueblos indígenas, sobre todo los que están más retirados de las ciudades, que todavía no cuentan con accesos a electricidad y tantas necesidades que tenemos las personas. Y debido a ello se están perdiendo muchas lenguas originarias o lenguas maternas que están o extinta o a punto de extinguirse. Y aquí que veo un punto donde hay mucha tela que cortar, porque creo que es algo que nos identifica como país, como nación, como población, porque es nuestra identidad. De ahí salimos, de ahí partimos. Y estamos a punto de perder algo tan importante para nosotros, porque ya nuestros hijos y las futuras generaciones ya no van a conocer tantas cosas que nosotros hemos visto, las lenguas. Ya ahorita en las escuelas, los niños que vienen de lugares más apartados y que se están acercando a las ciudades, les da pena hablar una lengua, o si les preguntan si alguien de su familia habla alguna lengua, les da pena, cuando no debería de ser así. Yo les digo, deben de sentirse orgullosos de dominar dos lenguas. El hecho de poder dominar dos lenguas, algo tan importante y que no todo el mundo puede hacer. Entonces, sí es importante rescatar ese tema. A mí me interesa muchísimo y me gusta mucho eso, porque es algo bonito, es algo que nos identifica. Entonces, sí me gustaría investigar más cuáles son las leyes que existen o que nos norman para todo eso, porque todavía hay mucho ahí para rescatar. Sería mi aportación, maestra. Gracias. Muchas gracias, sí. Y pues bueno, nada más para ampliar un poco sobre esta cuestión de su interpretación sobre lo que manifestamos en cuanto a las personas nacionales y las personas internacionales, ¿no? Se maneja precisamente en esta parte del estado de la administración pública, porque, ejemplo, la calidad migratoria de una persona, en efecto, es conocida por nuestro estado mexicano, por la autoridad correspondiente, y aquellos que no gocen de una calidad migratoria legal es precisamente donde se limita, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedan transitar libremente porque no existe una calidad legal y no estamos diciendo que esta persona sea un delincuente o no, estamos únicamente hablando que su calidad migratoria no es legal en nuestro estado porque precisamente no cuenta con ningún tipo de identificación, no cumple con los requisitos o los reglamentos para atravesar esos límites territoriales, ¿no? Entonces, pero pues obviamente eso no nos lleva a que podamos transgredir otro tipo de derecho y es ahí donde la administración pública, por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, son las que manejan estos puntos migratorios y ya el Instituto Nacional de Migración es el que está también en contacto para que todos estos ciudadanos, que al final de cuentas son personas, pues estén meramente en un estado donde no sea coercitivo o que se maneje de alguna manera violento.
pero este es un punto que también nos deja con muchas cuestiones o dilemas sociales, porque pues vienen de muchas ideas, ¿no? De exigencia hacia nuestro país, cuando nuestro país lo único que está ofreciendo es meramente un orden social, un equilibrio social, una paz social, pero no tiene la obligación de básicamente resolverle los problemas, ¿no? Maestra, fíjense Sí, que a mí me surge una cuestión. Mientras que el artículo primero de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a la protección del Estado, pero que sí. también personas que están dentro del territorio, aunque no sean mexicanos, reciben los mismos derechos. Bien, yo veo una cuestión ambigua en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien ilegal va a una escuela y le dice a la directora: maestra, quiero inscribir a mi hijo, y resulta que dice Honduras, por Sí, decirlo así? Obviamente, las normas de secretaría dicen que no le podemos negar la entrada, la ok, ya educación, lo ajá. inscribió. Ahora, ¿qué pasa si el niño ya está inscrito en una escuela primaria mexicana siendo extranjero? ¿Cómo beneficia esta acción a su familia que son ilegales? Eso es lo que Ok, sí, la sí. duda que yo tengo. Bueno, de acuerdo al grado de interpretación que se obtiene de este marco jurídico sobre los derechos humanos, aquí es donde nos ponemos a pensar y de acuerdo también a lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que entendamos que en primer punto lo que se cuida también en nuestro país es el interés superior del niño o de la niñez. Entonces, en este sentido, pues nosotros no podemos ponernos en la tesitura de prohibirle un derecho que es intrínseco para él, aunque dependa de los padres, ¿no? Porque en efecto, aunque ellos son sus tutores legales, ellos ya han de tener, ¿no? Como menciona, ciertas responsabilidades penales en su país, que nuestro país va a ser el encargado de básicamente decirle, oye, aquí te los tengo, y como Estado-nación tengo que proteger a este menor porque él no es culpable de que sus padres sean delincuentes o tengan responsabilidades en su país. Entonces tengo que hacerme cargo yo, Estado, de este menor y al mismo tiempo resguardo sus derechos mientras que tu Estado correspondiente, ya sea que yo te envíe o que venga y te recoja. Maestra, quisiera participar. Adelante, le escucho. Retomando lo que dice el compañero y lo que usted nos está mencionando, yo creo que aquí entra ya las funciones de los poderes, del poder ejecutivo, legislativo y y judicial. Entonces, cada uno tiene una función. Entonces, es ahí donde entran las reglas, ¿no? De qué te corresponde a ti para llegar a una solución ante la problemática que se está presentando en el ejemplo que mencionaba el compañero. Entonces, por eso es la importancia, pues, de conocer cuál es la función que tiene cada uno de los poderes dentro del Estado. Efectivamente. Sí, esa sería mi participación, pues, la importancia, pues, de la función de cada uno de los poderes. Así es, ese es el objetivo, ¿no? Que conozcamos el por qué vamos a conocer esta formación del Estado, por qué es importante tener en cuenta la administración pública, ¿no? Es como estos ámbitos se administran dentro de nuestra política y nuestro gobierno para que realmente sea un Estado funcional. Maestra, Maestra, más bueno, sí. que nada, Sí, es el derecho constitucional, porque bien dice el artículo 3º de las garantías del menor, y es ahí donde entra en vigor esta situación, y prácticamente el familiar o la familia del menor no tiene ningún beneficio. El beneficiado es el alumno como tal, porque nuestra Constitución así da esas garantías para todos los menores. Es cuanto mi participación, maestra.
Muchas gracias. Y sí, tenemos que recordar lo que nos dice su compañera, porque en estos ámbitos constitucionales vamos a encontrar la garantía individual, el derecho fundamental y el derecho humano sumamente protegido. Y recordemos que el primer punto es ser persona, ¿no? E independientemente de la edad, la circunstancia, la época, pues ya será esta parte de la administración que le corresponda resolver esta controversia. Maestra, disculpe. Dime. Sí, buenos días. Mire, Buenos con días. respecto a lo que estoy escuchando, en mi escuela tuvimos ya esa experiencia de tener una alumna hondureña. Como tal y comentaba usted, lo principal es integrarla, cubrir sus derechos. Como tal, hasta la Secretaría de Educación ayuda a que ese alumno reciba su educación y la concluya correctamente. Es cierto que hay un proceso, pues, en lo administrativo, quizás que lleva pues válgame la redundancia, su proceso, porque en lo que sí tenía detalle era en cuestiones de la CUR y cositas así. Sí. Pero la niña se integró, recibió la educación, egresó de la escuela porque sus padres se lograron establecer aquí en Tabasco. Ajá. Y pues como decía usted, lo principal es garantizar la educación de ellos. Como tal, no hay quien se lo impida, reglas, normas, sino hacer que egrese ese alumno. Esa podría ser mi participación, maestra. Sí, muchas gracias, muy buena aportación. Bueno, siendo así, hemos culminado con nuestro tema. Mi última sugerencia es que pues, los invito a estudiar esta parte que hemos mencionado sobre el interés superior del menor aquí en México. Tiene bastantes fuentes donde nosotros nos podemos guiar para poder entender cómo básicamente nuestro país nos lleva a que cumplamos con ciertos derechos antes de los menores para de ahí poder comprender cómo hacerle con sus representantes o sus tutores. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que estaremos en contacto por nuestra plataforma institucional o bien por nuestro grupo. Gracias, maestra. Buenos días y Sábado, bonito fin de semana. Igualmente. Gracias, maestra. Muy buena su Gracias, aportación. maestra. Adiós. Gracias, maestra. Hasta luego. Ok, adiós, Buen día a maestra. todos. Nos vemos. Ya, buen día. Bonito fin de semana. Y maestra, nos vemos pronto. Hasta luego. Buen día a todos. Buen día. Gracias a todos. Excelente fin de semana.